Ahora, ya está, ya Vale. está. Vale, perdona, ¿eh? Sin problema. Venga. Se sigue viendo, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Bueno, partimos del dualismo y vamos hacia la complejidad, ¿no? Hacia el batiburrillo que hace este hombre. Bueno, el dualismo cuerpo-mente tampoco se mete mucho. Dividir para analizar, pues sirve este método de extracción del conocimiento, la verdad que es muy adecuado para las ciencias duras, pero ¿cómo explicarte que una palabra, una representación sin sustancia puede actuar sobre la materia? Genes o ambiente. Él en esto dice, la eterna disputa entre lo innato y lo adquirido, pues dice que los dos al 100%, que nada es innato y nada es adquirido. Lo adquirido solo es adquirido gracias a lo innato, que a su vez siempre es modelado por lo adquirido. La constitución del mundo de cada animal, dice el hombre, que está sometida a una doble restricción, genética y epigenética. Es un juego que permanece siempre abierto. Si nada se borra, nada es definitivo en el desarrollo de un ser humano. Bueno, vamos a hablar del ecosistema un poco porque no sé si os perderéis. Va muy Bueno, lento. ¿eh? ¿Sí? Bueno, vamos con el ecosistema humano. Los sapiens aparecieron hace 300.000 años en Etiopía. Su tamaño y morfología resultan de la combinación de los determinantes genéticos que portan. Pero ya desde las primeras divisiones celulares empieza el ambiente a tener aquí su protagonismo. El entorno físico y químico ralentiza o activa el trabajo de las células. Desde el embarazo, el estilo de existencia de los padres proporciona un nicho sensorial que guía el proceso de desarrollo en diferentes direcciones. Y luego están el mundo de las palabras, las fantasmáticas. Las historias que oye determinan sus reacciones emocionales y comportamiento. Bueno, la aventura humana de un bebé sapien empieza antes de su concepción. Esto es un poco lo mismo, ¿no? El primer nicho ecológico ya lo van preparando los padres y ahí se desarrollará el embrión. El feto tiene el nicho que es el útero de la madre, donde percibirá las primeras comunicaciones físico-químicas. Tras el nacimiento, el bebé establecerá interacciones emocionales con la madre o la figura de apego y 1000 días después, al final del segundo año, entrará en el mundo de la palabra. Claro, esto es propiamente humano. Los tres nichos psicoecológicos que define Cyrulnik. Por un lado está microsistema, va de más pequeño a más grande, de más cercano a más lejano, mesosistema y exosistema. El microsistema cerca del cuerpo. Es el entorno cercano de una célula que percibe informaciones físicas y químicas. Mesosistema, a una distancia un poco más lejana, el organismo, a medida que se desarrolla, va accediendo a informaciones cada vez más alejadas. El cuerpo de la madre, el hogar, el entorno. Y luego está el exosistema, que es el nivel más alejado del cuerpo. Las informaciones, sobre todo, proceden ya de cuestiones más por vía de la palabra, ¿no? Normas educativas, de la escuela, del barrio, y las narrativas, que dan forma a las representaciones. Bueno, todo el tiempo Cyrulnik, aquí pongo una imagen de Matrix, no sé, supongo que la habréis visto, pues él va insistiendo sobre esto, ¿no? Sobre que el ser humano vive por un lado sometido a la realidad natural y por otro lado a las presiones y estímulos de narrativa y fantasmática. Ahí es donde entramos, pues claro, nosotros con la palabra, ¿no? Va introduciendo entonces el ecosistema verbal, simbólico. Esto a mí me recuerda un poco, aunque no me gusta nada el tema lacaniano, no soy muy lacaniano yo, pero a lo de real, simbólico, imaginario. Bueno, ¿cómo el entorno esculpe el cerebro? Bueno, nuestros cerebros inventan el entorno que esculpe a su vez cerebros nuevos. Vamos a hablar de explicaciones mecanicistas, del giro de 1950 hacia otra concepción de desarrollos posibles y resiliencia y de qué pasa, esto como una pequeña historieta también, cuando la madre ha muerto. Es una simplificación que él hace, no es nada muy serio. Cuando el contexto técnico fabricaba automatismos, se creía que el cerebro funcionaba con poleas. Cuando el campo era surcado por canales de riego, se describía la circulación de los fluidos cerebrales.
Cuando se descubrió la electricidad, las neuronas eran comparadas con cables y, bueno, en la época de los ordenadores se representaba como una supercomputadora. Bueno, y ahora tenemos la inteligencia artificial, así que ahí tenemos también para pensar. Pero llega 1950, que ya hace bastante de esto, pero este hombre, Harry Harlow, que no sé si a él lo tenéis ubicado, pero seguro que esos experimentos sí. Este hombre, psicólogo, primatólogo, vio que los pequeños macacos dejaban de desarrollarse en cuanto eran aislados. Los cerebros sanos de los macacos rhesus enfermaban en cuanto se les privaba de la presencia del otro. Sus cerebros aislados solo daban lugar a conductas autocentradas, balanceos, giros y autoagresiones. A mí esto, la verdad, que me ha recordado bastante a nuestros cuadros graves, ¿no? Demostró que todos los mamíferos, al menos todos los mamíferos, somos seres sensibles, seres de afecto y no máquinas. Estos son fotos de los experimentos suyos, de la mamá, el típico de la mamá de fieltro y mamá de alambre, y cómo los macacos pues se abrazaban a la mamá de fieltro, aunque la otra es la que tenía la comida, ¿no? Bueno, siguen un poco con esto Spitz y Bowlby, psicoanalistas. Spitz, después de la Segunda Guerra Mundial, define la depresión, observa la depresión analítica, ve los mismos comportamientos en niños privados de madre y donde el cuidado es muy material pero no emocional, ¿no? Cambia entonces la actitud epistémica desde esto de la buena semilla, de que los genes son lo más importante o lo único, el niño sano crece sano, a la estructura del entorno facilita o dificulta el desarrollo de un cerebro sano. Continúa con esto Bowlby con su teoría del apego. Aquí, bueno, para pensar, porque es una experiencia que él cuenta en el libro, porque este hombre es que está en todos sitios, la verdad que da una envidia, y aunque no sé si algunos de los sitios que ha estado son duros, ¿no? Pues fue a la Rumanía después de caer el régimen de Ceausescu y para ver los niños que había allí abandonados, estaban aislados en habitaciones, en orfanatos, para que sus madres pudieran trabajar 14 horas al día. Postulaban algunos científicos del régimen pues que habían sido abandonados porque estaban mal formados, pero decían Cyrulnik y el resto que no, que estaban mal formados porque habían sido abandonados. Nelson y Fox en 2014 demostraron que las alteraciones que tenían estos niños eran consecuencia del aislamiento sensorial, pues, lo mismo que los macacos con humanos. Bueno, y pongo yo aquí para pensar, ¿no? Luego para el debate, si queréis, nuevas formas de abandono, porque ahora mismo pues también pasan cosas, ¿no? Porque se trabaja mucho. Cyrulnik habla, creo que en el libro no, de que allí en Francia es bastante común lo que ellos llaman niños de la llave. Los niños que andan ellos apañándoselas y se quedan en casa solos porque los padres trabajan mucho y llevan la llave colgada. Y luego pues todo lo que hacemos con las pantallas, que también, pues ahí yo sé que esto se habla mucho en psicoanálisis. En fin, pongo yo aquí, igual usamos también mamás de alambre o de plasma. Bueno, recapitulamos un poco para no perdernos o no perdernos demasiado. Todos los humanos tenemos un cerebro humano, pero cada cerebro ha sido esculpido de forma diferente por las presiones de los primeros entornos. Son muy importantes los primeros entornos y, por supuesto, también los genes que se portan. En el útero, presionado por las emociones maternas, que tendrán que ver con el ecosistema materno, ¿no? Es decir, con lo que rodea a la madre, que le da seguridad o no, o le da mucho estrés. Tras el nacimiento, por el clima emocional del hogar, y cuando habla, comprende por las reglas o historias de la familia, cultura, que va incorporando a su memoria y a su yo, claro, con lo que se construye. Entonces, cada cerebro está personalizado, ya que es el resultado de la complejidad de fuerzas de conformación que ejercen su presión desde el comienzo. Bueno, desarrollo es posible y resiliencia. Yo aquí voy poniendo también cosas que a mí se me ocurren, ¿no? Que he visto en otros sitios. Esta imagen es que a mí me gusta mucho, no sé si la conocéis, yo la vi en un artículo de Paco Traver, y bueno, esto se llama paisaje epigenético.
lo inventa, una metáfora que inventa Waddington para pensar cómo se desarrolla una célula desde el estadio embrionario pluripotencial hasta los tejidos. Entonces, bueno, hay unos surcos que son por donde lo tiene más fácil, pero en función de las presiones puede irse hacia un lado o hacia otro. Entonces, para mí me ayuda a pensar. Bueno, de lo que vamos a hablar es desarrollos posibles y resiliencia. Es decir, algo que ya está dado puede desarrollarse a mal o a mejor. O sea, todo sigue abierto. No todo es posible, pero sí siempre hay posibilidad de cierto desarrollo. Un entorno defectuoso puede provocar fallos en el cerebro, pero al reparar el entorno podemos reiniciar la construcción cerebral. El resultado depende de la transacción entre la genética y la estructura del entorno, ¿no? Al final, siempre los genes están ahí limitando, por supuesto. Bueno, vulnerabilidad y elaboración por la palabra. Cuando el organismo ha adquirido factores de vulnerabilidad, la misma estimulación dolorosa va a agravar el dolor. Es decir, los mensajes de dolor suelen dirigirse a la amígdala. Además, en nosotros, mamíferos, pues está el habla, que puede volver a alterar la sensación provocada por los circuitos del dolor y quedarse ahí un poco atrapado, ese círculo vicioso. Entonces, las palabras pueden servir para aliviar el dolor. Mediante la elaboración, podemos modificar los circuitos del sufrimiento que van a irse dirigiendo hacia el núcleo accumbens, que aporta placer. Este uso de la palabra no cambia el dolor que realmente se sintió, lo que cambia es la representación del dolor pasado, que deja de torturar en el presente. Lo que cambia es la huella anémica, ¿no? Yo pongo aquí el dolor fantasma porque ahora vamos a hablar del miembro fantasma, y esto del miembro fantasma lo pongo también porque me ha resultado como muy curioso para poder pensar el trauma, ¿no? Para mí. El miembro fantasma sabemos que sigue generando dolor a través de las huellas de memoria que deja el miembro amputado en el cerebro. Aquí un neurocientífico, Ramachandran, un indio que se fue a Estados Unidos, pues hizo una experiencia. Se le ocurrió pedir a pacientes amputados que se ejercitaran mirándose a un espejo. Al verse la imagen especular, moviendo aparentemente el miembro amputado, se generaban nuevas informaciones, nuevas huellas, dando lugar a buenos resultados, sobre todo en pacientes jóvenes que tenían pues, un cerebro más plástico. Este es el hombre Ramachandran, y bueno, y ahí lo que hacían, ¿no? Esto explica por qué los niños maltratados esperan ser golpeados, incluso cuando son retirados de su entorno abusivo, o porque una buena terapia, esto lo pongo yo, pues requiere tiempo y mucho recordar, repetir, elaborar, o sea, cuesta, ¿no? Salir de las huellas estas. Cuando un adulto vive mucho tiempo en condiciones adversas, le resulta difícil adaptarse cuando su entorno vuelve a ser favorable. En fin, el trauma, esto también lo pongo yo de mi cosecha, pues lo veo yo como un miembro fantasma. Bueno, esto es un ejemplillo, ¿no? Cuando la madre ha muerto y si no se ha proporcionado un sustituto afectivo, es decir, ahí no se va a poder dar resiliencia, no va a poder haber un desarrollo hacia el crecimiento, hacia la integración. El circuito límbico no estimulado se va a atrofiar, provocando alteraciones del comportamiento. Y los lóbulos prefrontales, al dejar de ser excitados mediante el juego y el afecto, dejarán de inhibir a la amígdala rinencefálica, que se va a hipertrofiar, generando grandes dificultades en las relaciones. No adquirirán así pues, el control de sus emociones. Y bueno, yo pongo ahí, pues, me recuerda a hermano mayor, ¿no? Lo que pasa ahí. Bueno, recapitulamos de nuevo un poco. El desarrollo morfológico, la estructura cerebral y la expresión emocional son el resultado de incesantes transacciones entre el desarrollo de un organismo y las expresiones ecológicas. Y en humanos tenemos que añadir la ecología verbal. Un conjunto de narraciones familiares y culturales que estructuran un entorno invisible y desencadenan sentimientos intensos. No, realmente vivimos ahí, vivimos en los dos sitios. Bueno, este capítulo lo he metido por la charla anterior, un poco por el tema de la transexualidad, ¿no? Y también porque es curioso, bueno, cómo él empieza con las anguilas, con Freud, todo esto me ha gustado. Dijo este hombre, Schultz, que todas las cuestiones importantes han sido resueltas, excepto la cuestión de la anguila. Y ya Aristóteles se preocupaba también por este tema, porque parecía que a la anguila no le encontraban la sexualidad, sin embargo se reproducía.
lo encontraba en el seso. Bueno, un potencial celular está constantemente sometido a las presiones de su hábitat, hasta acabar en un aspecto masculino o femenino, lógicamente en animales sexuales. Pues Freud se dedicó a esto, que yo la verdad que no lo sabía, y además por esta investigación ganó el premio Goethe. Se dieron cuenta, Freud y Sirski, de que los órganos lobulados de los ovarios de la anguila con aspecto femenino eran en realidad testículos inmaduros. Esto habla ya pues también hay que ver que está muy impregnado Freud del pensamiento evolucionista. De hecho, el director ahí pongo el artículo y tal, que lo encontré, de la investigación, no lo publicó como Freud concluía en su escrito porque no se lo creía, y luego resultó que en 1964 Fontaine pues descubrió que efectivamente sí, era así esto, inyectó hormonas masculinas en angulas y comprobó que a medida que envejecían se convertían en machos. Bueno, la determinación genética del sexo no es inexorable y otras presiones pueden conducir a una anatomía más o menos masculina o femenina. De nuevo aquí enfrentamos el fijismo o el dualismo frente al evolucionismo. Un determinante genético se desplaza en 1000 direcciones diferentes según las presiones ecológicas. En lábridos, que son estos peces que hay aquí, basta con retirar a un macho para que una hembra, que es pequeña y amarilla, adopte la forma y el tamaño del macho. Es decir, la mera presencia del macho inhibe el potencial masculino de la hembra. Al diseccionar estas hembras se ven ovarios atrofiados y han aparecido testes. Los cambios del entorno modifican las secreciones neurohormonales, que modifican los cuerpos y la agresividad y la reproducción. Otros ejemplos etológicos, ¿no? Pues los topillos, en una ecología benigna, segregan mucha oxitocina y con esto tienen un buen apego con la pareja y las crías. En entornos de estrés, pues al contrario, las hormonas son otras, son cortisol, son hormonas de estrés y se les cacharra el sistema límbico y no se apegan con nadie. En Tupaya, en un entorno estresante, la hembra embarazada se vuelve agresiva y mata a las crías. Cuando el estrés es todavía más fuerte, las hembras retrasan su crecimiento, se masculinizan y no se reproducen. Incluso llegan a tener conductas sexuales masculinas, lo cual, pues bueno, lo podemos casar con la charla previa. Montan a otros animales de la jaula, ¿no? Bueno, ¿y en humanos qué pasa? Pues también experimentamos estas presiones biológicas sumadas a muchas más, laborales, relacionales, en fin, y si lees el periódico, pues también. El estrés físico y simbólico alerta al cuerpo que modifica la secreción neurohormonal, como en el resto de animales, y puede terminar generando hasta cambios epigenéticos. Bueno, pues yo pongo aquí, curioso, ¿no? Las variaciones de los últimos años, por ejemplo, en los niveles de testosterona ha descendido un 20% desde los 80, que tampoco creo yo que en los 80 es que hubiera una salud increíble. La calidad espermática, la infertilidad que hay, y luego para pensar estos fenómenos que están tan de actualidad, ¿no? La homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad, en fin. Bueno, para terminar esta fábula, que realmente es una observación etológica, pero este hombre lo cuenta así a modo de fábula. Y resalta la importancia de la perspectiva etológica. Él habla de que, bueno, la etología humana en otro momento pues, ha sido mal vista, lo difícil que es realmente hacerlo bien esto, ¿no? Y tener una buena perspectiva. Pero bueno. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, también de nosotros, ya sea en su medio natural o en cautiverio. Bien, esta es la fábula. En el medio natural, el nacimiento de los monos se produce durante la noche, cuando el grupo está en calma. En cautiverio, los monos grandes dan a luz de otra manera. Las madres dependen menos de las variaciones del día y de los desplazamientos del grupo, entonces dan a luz a cualquier hora. Bueno, el medio en cautiverio, el medio natural. En el medio natural, al nacer el pequeño mono provoca ciertos comportamientos maternos. Todo esto es como, claro, se da muy fácil. La madre transporta al pequeño entre los maxilares hasta que pueda asirse a la región ventral
y luego forma cavidades con su cuerpo para la cría. En cautiverio las estimulaciones son muchas, inquietantes, y dispersan la atención de la madre de estos estímulos tan importantes que son los del vínculo con el monillo. Entonces responde mal a las estimulaciones, se sobresalta, arranca el cordón umbilical o interrumpe su aseo. Entonces el pequeño puede sangrar, sufrir trastornos digestivos. Esa modificación de los comportamientos de la cría y de la madre se explican por esta organización del entorno físico y social, por el zoológico inventado por los hombres. El bebé mal aseado y constipado ya no suscita los comportamientos maternos. Lo transporta mal, lo alimenta mal, responde mal a sus solicitudes, lo deja morir y a veces incluso lo mata. La cultura humana ha hecho de esa madre una mala madre. Bueno, un observador sin método podría concluir: pues visto una madre chimpancé morder el vientre de su cría, arrastrarlo, golpearlo, hay que tratarla, probablemente esté loca. Una psicología del ser solo centrada en el individuo solo se preocuparía por esa mala madre. Buscaría un trastorno metabólico y lo encontraría. Buscaría un trastorno conductual y también lo encontraría. Lo que probaría el fundamento de las observaciones. Esa madre chimpancé está loca y hay que tratarla. Bueno, pues un poco la moraleja por la importancia del pensamiento complejo, evolucionista o de la etología humana. Bueno, Me encanta esta metáfora. esta la hablaste tú en algún momento, ¿no? En una charla y ya está. Y hasta ahí Muy bien. vamos. Estupendo. Gracias, Pedro. Está genial, genial. Bueno, me alegro. Puedes salir de la pantalla. A ver. Ahora. Dejar de compartir, ¿no? Ya está. Sí. Muy bien. Bueno, ¿se ha entendido más o menos? Un poco densa, ¿no? Denso, sí. Es que Muchas lo complejo, al reducir menos la incertidumbre, angustia un poquito más. Sí, eso pasa, claro. Bueno. Como A has ver, tocado tantos puntos, ¿no? Es un planteamiento muy amplio, ¿no? Muy complejo, como dices, ¿no? Y se puede entrar desde muchos aspectos, ¿no? No sé qué aspectos querríais. A ver qué pensáis. También los que hayáis leído el libro, igual hay cosas que os han llamado la atención, que claro, yo aquí he hablado algo. Quería meter muchas más cosas, pero se me iba a la cabeza ya. Así que, no sé. ¿Qué comentáis también? Oye, críticas, porque, no sé, este hombre, pues su visión. A mí me ha gustado muchísimo tu exposición. Has ido haciendo como dando vueltas, ¿no? sobre lo complejo que es la manera de abordarlo. La última metáfora no venía en el libro, has dicho que venía en otro libro y me ha gustado un montón. Sí, Es el para libro del pensar, apego está muy bien, ¿eh? para pensar el cautiverio, ¿no? En el que estamos criando ahora. Claro, claro, es que estamos ahí. Es que las malas madres también son malas madres humanas o malos padres humanos, ¿no? Claro. Ya podemos pensar el maltrato también por ahí un poco, que es otro tema que igual no podemos compartir este vídeo si hablamos de... Pero... Es que me parece que Cyrulnik hace como un trabajo muy como decías al principio, unir disciplinas, unir muchos conceptos, ¿no? Y ese concepto que él plantea mucho de resiliencia, quizás no las... Porque él es casi famoso por eso, ¿no? O sea, un poco que no es una idea de él, de suyo es una idea que viene de otros autores, ¿no? Pero él es el que la ha divulgado, ¿no? No la ha escogido tanto, ¿no? Quizás porque ya se conoce o... Bueno, porque resiliencia en este libro no sale mucho. Tiene 2 o 3 No libros sale nada. dedicados a eso. Sí, su En teoría es famosa concreto. por... Sí. Pero de todos modos, todo el tiempo él, la verdad que circula sobre la resiliencia. Parece que es lo que más le importa a él también incidir. No sé si sabéis que este hombre tiene mucha importancia en Francia. A nivel gubernamental, él decide cosas, se le escucha. Entonces, él, por ejemplo, ha decidido, con esto de la resiliencia,
que los 1000 primeros días de la vida del niño, el embarazo y los 2 años posteriores, se le apoye a la mamá y tal, como que es muy importante para... Entonces, vamos, esto de la resiliencia, él no sé, parece que debe ser el objetivo en su vida, que no se dé por perdido a nadie, ¿no? Sí. Lo A que mí la... Perdón. en el libro, que me lo he mirado el capítulo aquel que recomendabas, ¿no? Y me impresionaba este asunto de lo de las madres, ¿no? O sea, de que cuando dice que el problema que plantea el mundo sexuado, dices que los machos, al no tener que pagar el precio del embarazo y la cría, ¿no? De los cachorros, se adaptan con menor coste a un mundo estresante. Pero que lo que dice es que el Cyrulnik propone es que hay que crear un entorno que favorezca que las madres puedan hacer su función, ¿no? Eso es, sí, él... Esa es la idea, ¿no? Claro, él de hecho, una de las medidas que se han tomado allí, bueno, como aquí en España, es lo de la baja también en el hombre más prolongada, ¿no? Para que esté con la madre. Sí, Otra cosa es que ese hombre, claro, luego esté o no. Habrá que pensar con nuestra charla de la abuela también, si tendría más que el sí, marido, una buena sí, abuela, sí, bien entrenada, pero sí él... además, en alguna otra charla, las charlas suyas son como las de Arzuaga, a mí me encanta, hay gente que habla muy bien, Arzuaga es otro que me encanta escucharlo, y él en una de estas describe como una residente suya, dice que tuvo la primera hija en un hospital, pues en Marsella me parece que era, en un hospital privado. Y luego le pilló malamente con el segundo hijo y tuvo que parir en un hospital público, además de una zona de inmigrantes. Dice, claro, que el hospital privado, pues todo muy bien, muy organizado, pero que al parir, pues se veía sola, se veía triste. Y dice que en el hospital este lleno de personas, pues, en fin, africanas y tal, que era como una fiesta, o sea, que allí todo el mundo entraba a ver al niño ahí, pues cómo es, tal. Todo el mundo, me recuerda a lo de François, creo que era François Dolto, lo del baño de habla, ¿no? O sea, el niño estaba allí en un baño de estímulos y sin embargo el hospital más francés, pues ya, muy diferente. sí. Hay una Pues, película, no sé si conocéis una película que se llama Bebés, que hay como está filmado 4 bebés de 4 culturas diferentes. ¿Lo habéis visto esta peli? Hay un bebé africano, un bebé norteamericano, uno me parece que es en Mongolia y un japonés. Y lo que es impresionante es que el bebé africano, que es el que tiene menos medios materiales, ¿no? Que está allí sentado. O sea, son bebés que tienen ya un año o así, ¿eh? O sea, se les ve cerca de un año. Bueno, se les ve el primer año. Y entonces, esto que dices del baño de habla o de estar en tribu, es el que está más contento, el que está mejor, más desarrollado, etcétera. Los otros están llenos de juguetes de plástico, digamos, están llenos, rodeados de juguetes de plástico y de cosas muy artificiales, pero no saben jugar, están muy aburridos, ¿no? Es muy buena esta peli, os la recomiendo, porque me quedé con lo qué de la buena, mamá sí, sí. y el bebé. Mándanos el, sí, 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 Ya lo buscaré la qué referencia, sí. bueno, qué bueno. Sí, a propósito de lo que decías, Pedro, ¿no? De los 1000 días, en el libro ponen un ejemplo muy bueno, ¿no? Y es como en el Himalaya, conocen que en altitud las mujeres están muy estresadas y se supone que no tienen las condiciones ideales para, bueno, pues, para ese maternaje, y cómo descienden, ¿no? A la llanura para dar a luz allí, estar un tiempo y luego volver a la altura. Quizá eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Lo más factible, ¿no? Sí, porque vivimos en cumbre, ¿eh? Ahora Eso, estamos por siempre en eso. la cumbre. Mm, Bajarnos en esa época de los 1000 días tan necesarios, bajarnos a un lugar un poquito más tranquilo para luego volver a subir. Mm. mm. Yo no sé si, Pedro, el
que has contado esos inicios del autor tan duros, ¿no? Que sus padres los mataron los nazis, este hombre se tuvo que meter debajo de un cadáver de una mujer y habla de la resiliencia, ¿no? Y esa capacidad de adaptación, se encuentra un buen vínculo. Si él habla en algún momento de qué encontró a él o a quién se pegó o quién se... Mira, tiene un libro porque él tiene una biografía. Este hombre es que escribe un montón de libros, tiene muchísimos libros, es como José Enrique, lo que pasa es que no está aquí, escribe muchos libros. Y tiene uno que es Biografía de un espantapájaro, ahí habla de esto y creo que en el último que ha sacado, que habla del autoritarismo y algo así, también describe esto porque le pasó, yo no sé si lo viste, ya no sé si es en la charla o igual es en otra que he escuchado. Él dice que se enteró en una de las conferencias que él daba en la radio, pues alguien de la ciudad lo escuchó y dijo, ¿no serás tú el pequeño Boris al que yo ayudé a escapar del campo de concentración? Y resulta que era una enfermera que es quien le había ayudado y a él creo que luego lo acogieron, me parece que fueron unos vecinos, no lo tengo claro, ¿eh? Pues ya ahí no me he metido. No sé si es unos vecinos, unos tíos, pues se ve que lo hicieron bien, ¿eh? Porque mira, y es capaz de hablar de los nazis. No se ha quedado con el rencor ese ahí, ¿no? Hay que ver qué mal que yo lo pasé y ahí me he quedado fijado y... No, bueno, claro, él lo que le alucina es que siga pasando esto, ¿no? El último libro, como va de eso, que se repita, que hay que ser consciente que estos fenómenos se dan, ¿no? Un poco yo creo que tiene que ver también con lo de Pablo, de la moralidad. Dice que fíjate que la nación, que era la nación más culta de Europa era Alemania, y allí pasó, que no eran cuatro tontos, incultos, sino que una idea loca de repente empieza a tener sentido, se contagia y se forma. Y luego pensaba, cuando has hablado de lo de los orfanatos de Ceausescu, ¿no? De, que él explica aquí esta cosa de que cuando vio a los niños abandonados, bueno, que estaban en estos orfelinatos, le llamó la atención que no encontraba a las chicas. O sea, sí, se habían masculinizado. No diferenciaba niños y niñas y decía que tenían un aspecto como masculinizado, que al principio lo atribuía a la ropa y a la falta de maquillaje, a la ropa que no era diferenciada por sexos y a la falta de maquillaje. Pero dice que hoy, 30 años después, diríamos que la falta de afecto había vulnerabilizado a todos, niños, y que las niñas se habían adaptado a este entorno tan horrible, volviéndose más masculinas, ¿no? Claro, como las niñas de gimnasia, ¿no? De gimnasia rítmica que pierden, se masculinizan en cierto modo, pierden los rasgos. Sí. En otra parte del libro creo que hace un símil con esa situación respecto a las épocas de guerra y las épocas de paz, ¿no? Como en las épocas de guerra sí que triunfa la figura del hombre viril, agresivo, ¿no? Dentro de la sociedad, y como en las épocas de paz, de calma, todo lo contrario, esa figura se vuelve absurda y sin utilidad, como está pasando quizá ahora, ¿no? Que pensaba todo esto en relación con lo de que hablamos el último día, de lo de esta especie de epidemia de niñas que quieren dejar de ser niñas, ¿no? Esto de el aumento exponencial de demandas de transición, ¿no? En las niñas, como viviendo un entorno muy agresivo, ¿no? Como que viven un entorno donde desean masculinizarse, ¿no? Esto diría algo sobre nuestro entorno, ¿o qué? ¿No? Claro, a ver qué entorno tenemos, ¿no? Claro, porque parece que... de bullying, de agresión, pues sí. Sí. Porque ahora, bueno, quizá me voy a otro tema, pero por ejemplo, el otro día escuché, ¿sabéis esto que ha pasado con estas niñas de Sallent, que se han tirado por la ventana, ¿no? ¿Sabéis esto? Y tú no lo sabes.
ha habido unas niñas argentinas gemelas que se han tirado por el balcón y se ha muerto una y la otra está en el hospital muy grave. Y entonces esto ahora se está utilizando desde muchas diferentes perspectivas para decir que, bueno, para hablar del suicidio adolescente, etcétera y tal. Estas eran niñas de 12 años, ¿eh? Entonces eran hijas de unos padres argentinos. Entonces, son argentinos que vienen hace 2 años a Cataluña y que se van primero a Reus y luego emigrantes económicos, o sea que vienen porque en Argentina están fatal económicamente y se vienen aquí. Entonces están primero en Reus, no encuentran tal, y después van a Sallent, que es un pueblo de 7.000 habitantes en una zona de Cataluña, ¿no? Y entonces estas niñas se presenta como que el motivo del suicidio, es que una de las niñas quería ser niño y se llamaba Alana y se hacía llamar Iván en el colegio. Entonces, bueno, estoy resumiendo mucho, pero digamos que la hipótesis que más ha circulado y que se ha utilizado como mira qué mal, que no se puede hacer bullying a los trans en el colegio, etcétera, se ha presentado como esto, como si fuera el desencadenante del suicidio, ¿no? De esta niña. Que esta niña que quería ser niño, que se llamaba Alana, que quería que la llamaran Iván, etcétera. Pero es que yo me he interesado mucho, por supuesto, por este caso, y he ido recogiendo información. No sé, Begoña, seguramente a ti también te habrá interesado. ¿No lo Sí, conoces el caso? interesado, sí, y el caso sí, pero No, no has información recogido no tengo. información. Y Bueno, como pues, lo que quiero decirte es es muy que ha sido complejo que a es partir muy, de por noticias. supuesto, que es muy complejo, pero entonces la última información que he escuchado ha sido una entrevista hecha en una televisión argentina al abuelo de estas niñas, ¿no? Entonces, el abuelo, este señor es un taxista que no tiene dinero y que entonces para venir a acompañar a los padres en esta tragedia que están allí viviendo, pues ha tenido que recoger dinero de las televisiones argentinas, etcétera, para poder viajar aquí. Y entonces yo escuché la entrevista con este abuelo y entonces el abuelo dijo que estas eran 2 gemelas y luego tenían un hermanito de 10 años, las 2 gemelas de 12 y el hermanito de 10. Entonces, estas niñas tenían bullying en el colegio, pero no por el tema trans ni nada de esto, sino por el acento argentino y porque allí hablaban catalán y se burlaban del acento argentino de ellos, ¿no? Y entonces se ve que había una actitud como de burla y de acoso, y esto influyó en que una de las 2 gemelas quisiera ser chico para defenderse de los ataques, del bullying, etcétera, etcétera. Y entonces ahora esto está siendo utilizado y a todo esto no habían conseguido ganarse la vida aquí y vivían de ocupas, los padres vivían en un piso ocupa. Es decir, que aquí esto se ha interpretado como, unos lo interpretan como transfobia, otros lo interpretan como xenofobia, ¿no? Y yo diría que aquí podríamos incluir aquello de la cortina de la aporofobia, ¿no? Aquello de la fobia a los pobres, ¿no? Sí, se junta Bueno, todo. se junta todo. No, es que lo decía pensando un poco en esto de la complejidad, ¿no? Exacto. Y que luego cada uno intenta llevar el agua a su molino, ¿no? Totalmente. Mm. Tampoco ser mellizos o bessons, ¿cómo se dice? Gemelos. Gemelos. También ser gemelo no es fácil en la construcción del Nada psiquismo del fácil. sujeto. Y a veces también una diferenciación, si uno es chica, el otro chico, así un intento de diferenciarse rápido, ¿no? Y Sí, tener sí. un hermanito con 2 años, Con siendo 10 mellizo. años. 10. Sí, pero Ah, el niño tiene 10, lo tuvieron cuando tenía 2. sí. Y Eran 2 2, niñas y un niño, sí. por eso digo, pero es una chiquilla.
que es melliza o gemela de alguien, Sí. con toda la complejidad que lleva para una madre. No sabemos en qué momento hay la inmigración, que es otro factor que también genera estrés y dificultad. Es una situación que vamos viendo cómo va sumando factores de vulnerabilidad que en un momento se Exacto. nombraban, ¿no? También. Y qué Mm. fácil es también a veces, ¿no? Dar respuestas parciales. Exacto. Es difícil. Sí. Claro, yo no he leído el libro este en concreto de Cyrulnik. La presentación me ha gustado mucho porque creo que, aunque no lo he leído, Nos ha intuyo clarificado. que define bien todo lo que plantea. Y es general y completa. Claro, me interesaba especialmente los apuntes que intuyo que él, como también conoce muchas cosas muy a fondo, tampoco va a poder entrar más. Toda la influencia que hay del entorno a nivel de epigenética, porque creo que por aquí se abre todo un campo de comprensión, ¿no? También, que es lo que él intenta, yo diría, transmitir en este libro, ¿no? De cómo el cuerpo del sujeto queda alterado según la presión del ambiente y es como un aviso, ¿no? De hacia dónde vamos y qué transformaciones estamos generando, no solo psíquicas en sí, sino dada la complejidad en la estructura química del cuerpo, pero esto claro tiene dificultad en investigarlo, pero bueno, él lo apunta. El resto de propuestas que él hace, a mí Cyrulnik me gusta, especialmente porque es muy tierno y muy cercano y plantea las cosas desde una cercanía que es muy fácil acercarse a escucharle. Y de ahí que creo que influye en la influencia que él tiene en Francia y en muchos lugares, porque en realidad lo que dice, hay muchos otros que lo han dicho, yo diría, como decía Joseph, el Sí, concepto de es un resiliencia, sintetizador de muchas cosas. eh, ahí está, pero él lo difunde tan bien que bienvenido sea, que está bien que lo que él plantea ya desde otros enfoques o desde otras teorías o de otros autores se está planteando la importancia de los primeros meses de vida. Hay muchos autores de los años 40 del siglo pasado y antes que han señalado y yo creo que incluso lo explicitan un poco más de lo que explicita Cyrulnik, pero está bien porque él nos lo explica bien y llega al mundo y hacer políticas que protegen. Bueno, esto me hacía pensar, agradecerte la presentación porque ha sido realmente un intento logrado de acercarnos a este libro de Cyrulnik. Y realmente la presentación era mucho más ordenada que el libro. El libro Sí. hacía cada capítulo, no tenía un orden lineal para nada. Era Tenía eso. armada una presentación que era terrible. Se la expuse a mi mujer y me dijo, mira, esto, el hilo conductor, y digo, es que así el libro, es que El libro no tiene hilo conductor he para nada. intentado centrarlo un poco porque la cabeza me daba vuelta. Es verdad que este hombre, yo creo que es un gran orador, ¿no? Él asocia muy bien, me recuerda mucho a Arzuaga, porque se mete en un tema y no tiene ningún problema en circular por ahí, él navega, pero claro, lo va entendiendo, pero a ti te pierde, porque él igual sí tiene más claras las cosas porque es muy listo, pero Muy los buen demás... comunicador, sí, sí. Es un buen comunicador, sí, Lo sobre he todo. tratado y incluso personalmente le conozco y es muy brillante. Yo quería preguntaros, no sé, así en general un poco, de acuerdo a todo esto, o sea, ¿cuál sería la capacidad del terapeuta, ¿no? Para afectar a ese ambiente de ese niño? Yo me estoy acordando ahora de una paciente, pues bueno, adoptada, tal, hermanas que vienen adoptadas de China, tal.
Y bueno, ahora tiene como una presentación clínica, ya no es tan niña, ya son 18 años, pero bueno, viene de salud mental infantil y tal. Parece a espera de los límites, ¿no? El trastorno límite de personalidad, ese vacío, esa dificultad para manejar emociones, tal, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos ahí los terapeutas para modificar todo ese ambiente, toda esa historia, ¿no?, que hay por ahí? Entiendo que se puede, pero no sé hasta qué punto. El ambiente no, porque el ambiente ya fue. Ya Y fue, ahí, ¿no? Claro. Marco, el ambiente que generó, vete a saber dónde está, y generó, ¿no? Otra cosa es trabajar. Se hablaba de elasticidad cerebral en un momento, lo has nombrado. Sí, con estos experimentos, Otra ¿no? cosa es, De los pacientes amputados y todo eso, ¿no? Como ha parecido. Muy bonita sí, no la solo. imagen esa. eh, Bueno, supongo que trabajar con la familia, ¿no? No es fácil que la familia cambie, pero si algo, yo que hago multifamiliar, ahí pues sí que se ven las familias cambiando, la verdad. Es muy, muy bonito cómo se van abriendo, ¿no? Y eso sí cambia el medio. No es fácil porque frente a un terapeuta solo, a ti no te van a escuchar, quizás se van a poner a la defensiva y no van a poder entender las cosas que le pasa a la niña y tal, pero la verdad que en un entorno más complejo, a mí me gusta también Cyrulnik porque el enfoque suyo, la verdad que con mi enfoque, que a mí lo que más me gusta es el psicoanálisis multifamiliar, me encaja muy bien. Él dice que tampoco hace falta tanto psicoanálisis, él es psicoanalista, pero dice que bueno, que para alguna gente sí, pero no para todo el mundo, ni mucho menos. Y habla más como de cuestiones sociales, de cuestiones de grupo que habría que cambiar a nivel ecosistémico, quizás. Y él pone mucho de ejemplo, en este sentido, a los africanos, La tribu. donde ellos ¿Ves? dicen que para criar a un niño hace falta un pueblo entero, ¿no? Un todo pueblo un entero que pueblo, lo sí. mire, que sepa, que se Claro. interese. Y bueno, conseguir esto en Europa es imposible, pienso yo. Y Pero tú si como logras, terapeuta, Jesús, pues sí, dime, Begoña. claro, pero si logras que el terapeuta multifamiliar, mire, que el maestro que a lo mejor estaba un poco despistado, mire, que el terapeuta individual, que el padre y la madre que estaban un poco despistados y entre todos se va estimulando, a lo mejor reaparece esta aldea que se había perdido. Claro, se crea Claro. una Es tribu. verdad que hay niños que quedan muy solos, ¿no? Te llegan solos, recuperando miradas y es una forma de ir activando a Pero hay que y trabajar con la encuentras un familia, ¿verdad? Y equilibrio. con el entorno. Claro, Claro, claro. cuando el daño viene tan marcado, ¿no? Desde el entorno hay que poder estimular y ver qué modificaciones se pueden hacer. También en relación con Multifamiliar, ¿qué quiere decir multifamiliar? Multifamiliar. Muchas. Multifamiliar, mira, desde, no sé si conoce algo de Badaraco, es Sí. la experiencia que tuvo este hombre realmente es como esto del paradigma de la complejidad. La verdad que yo, por otro lado, a mí me encaja, te digo, porque yo siempre he pensado, no puede ser tan difícil la salud mental, ¿no? Es decir, no puede ser que todos necesitemos 30 años de psicoanálisis para arreglarnos un poco. Entonces, este hombre, Badaraco, empezó a hacer unas experiencias por instinto él, porque le salió así, de empezar a trabajar con los locos más locos del Hospital Borda y empezar a meter la familia, es decir, empezar a meter complejidad. Claro, Ya. él estaba organizando esa complejidad. Entonces, multifamiliar es meter un grupo lo más complejo posible, abierto, donde empiezan a generarse emergentes, empiezan a generarse cosas. También detrás de eso hay una teoría que permite, que él va desarrollando, pues, bueno, este hombre ya murió, a lo largo de 30, 40 años, de lo que él veía, él decía pues que se llevaba sorpresas, ¿no? De cómo cuando el padre o la madre empezaba a ver a su hijo, por ejemplo,
no a través del terapeuta ni a través del hijo, porque no podía, pero sí a través de otros padres o madres con quien se identificaba o que le mostraban algo. O sea, es como una tribu, así, Vale, donde se van abriendo las una cabezas. tribu. Una cosa... Ujú. Sí, sí, sí. Quizás haciendo una comparación, ¿no? Describía Pedro al principio distintas formas de abandono, pero eso visto desde un grupo pequeño, que es la familia, ¿no? Es posible que en la sociedad actual en la que estemos ante un abandono del grupo. Es posible que nosotros estemos cableados, construidos en torno a pequeños grupos, que fue la forma que Homo sapiens sapiens pudo sobrevivir, ¿no? Y que ahora ya esa configuración la hemos perdido. Y quizá por eso en países más avanzados, donde hay ese abandono del grupo, hay tanto suicidio, hay tanto sufrimiento mental, ¿no? Sí, sí. Es una hipótesis evolucionista muy, muy importante. También quería comentar el concepto de resiliencia, que Cyrulnik ha sido el que más lo ha divulgado, por lo menos, ¿no? También ha habido cierto debate sobre hasta qué punto es un concepto que realmente aporta o ya está recogida la idea de resiliencia en otros conceptos, ¿no? Y ha tenido mucha difusión, es un concepto que lo usa, bueno, me parece que Sánchez, por ejemplo, el presidente, cada 2 por 3 habla de resiliencia, o sea que no vamos a buscar tan lejos, está en Buen la calle, ¿no? resiliente. Él es un Sí, resiliente, sí. Él es el más habla resiliente de todos. continuamente de eso, ¿no? Pero incluso cuando habla las políticas resilientes, ya lo usa para todo. Pero es un concepto que yo he leído alguna crítica de decir, bueno, ¿hasta qué punto son palabras que realmente nos aportan? Porque ya tenemos una serie de conceptos, la fortaleza del yo o en otros modelos, la coherencia, y de repente aparecen palabras que, bueno, pero que no sé si realmente nos aportan tanto o nos... No sé, lo digo para introducir el debate, ¿eh? Porque yo he visto un poco como ese comentario, ¿no? Sí, y es curioso que se use un término que es como volver a lo de Freud cuando hablaba de las fuerzas, ¿no? O sea, que tomaba la terminología de la física, ¿no? Y en cambio la dinámica de las fuerzas, ¿no? Y ahora se habla, la resiliencia viene de los materiales, la resiliencia de los materiales. Quiero decir, no deja de ser como una metáfora, ¿no? Digamos, no está aportando gran cosa nueva, yo creo. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? No, lo digo un Muy poco ya que americano. estamos hablando de un autor que es tan conocido por eso. La verdad es que es un concepto que llega a la gente, eso hay que decirlo. Claro. Que a veces tenemos conceptos muy bonitos que solo lo entendemos nosotros. Yo es que creo que este hombre escribe para la gente, ¿no? Que quizás, es decir, igual no se dirige tanto a nosotros, ¿no? Escribe cosas interesantes, pero son para el público. Sí. Bueno, la gente lo ha cogido, sí, sí. Eso es verdad. Hombre, y que cuaje en la cabeza de la gente, la verdad que es bueno, porque es lo que va a generar resiliencia, ¿no? Sí. Claro, sí. No, sobre todo que no se sientan condenados por el hecho de haber sido, ¿no? Haber tenido una acumulación de traumas. Es como decir, como he tenido tantos traumas acumulativos, no puedo levantar Ya no tengo cabeza, ¿no? Y salida. ya está. Y eso es la explicación. Ya no tengo salida. Y entonces este concepto, pues parece que dice, oye, si este señor sobrevivió a todas las desgracias que le pasaron de pequeño, ¿no? Sí, Pero no es cierto. No es cierto que todos los sujetos tengan capacidad de remontar ciertas situaciones, depende. No, pero por esto Hay se habla de algunos que... resiliencia, ¿no? De quién tiene resiliencia y quién no, ¿no? Claro, hay determinantes quizá muy fuertes. lo que él define pero... menos. Claro. Y... No se te oye. No, ¿No? está esta ¿Lo oís bien? capacidad de resiliencia. No la oís. Se ve un poco entrecortado, Begoña. Estás entrecortada, Begoña. Tiene un lugar con cobertura. Lo siento, hay poca cobertura. No, yo decía que él
no explica mucho qué es lo importante que son los primeros 1000 días de vida. No explica mucho cómo se construye que un sujeto tenga más capacidad de resiliencia, y eso es lo importante, Ya, ¿no? ya. Ver cómo el sujeto construye a partir de la relación, de una buena relación con el otro, ¿no? Esta capacidad de poder sostener dificultades y no quedar sin recursos, Ujú. porque ahí viene el tratamiento que preguntabas, ¿no? ¿Cómo para la persona que no ha podido construir suficiente aparato psíquico para sostener la tensión del ambiente, puedes ayudar a construir aparato psíquico? Es a partir de aquí, la última corriente del psicoanálisis es la que está intentando trabajar, ¿no? Que ya no puedes trabajar a partir de la palabra y del simbolismo como en el neurótico clásico y en la cura clásica, porque el aparato no se ha construido suficientemente para acceder a la simbolización, y hay que ir a lo previo, hay que ir a todas estas experiencias de falla, de espacio transicional, donde uno se separa del otro y se construye un psiquismo. Y bueno, Sí, eso sí. Cyrulnik no lo explica, No, pero esto sería un poco el aspecto del psicoanálisis más relacional, ¿no? y no solo Winnicott mismo ya No, es explicaba que Winnicott la está en el importancia origen de del todo esto. espacio, Sí, sí. exacto, Mm. y después desarrollos posteriores. A mí me hacía gracia también cuando hablabas de la madre muerta, que es un concepto que aquí es una madre que no ha podido atender suficientemente por la presión del entorno, me ha parecido, ¿no? Pero también en psicoanálisis hay justamente esta metáfora de la madre muerta, que la introduce Green, es para Green, que es justamente también para mostrar cuando la madre estando allí, pero por alguna situación no le llega al muchacho, al bebé. Y la experiencia que construye es una experiencia de vacío dentro. Y estos vacíos, en el momento de trabajar en terapia, son muy difíciles. Porque cuando hay vacío, no hay palabra, no te puedes coger. Ujú. Pero yo creo que Cyrulnik sí lo explica con su propia biografía. O sea, él, Eso sí, la deduces. claro, él sí pudo construir ese aparato mental. Los primeros años sí estaban presentes sus padres, ¿no? Fue Exacto. a los 6 años, fue 7. A los 6, Sí. creo. O sea, habría que estudiarlo para otra charla. Claro, De hecho, tuvo fíjate. dificultades Sí, serias, ¿eh? Él esa. para hablar. Él no podía hablar. Y pudo Y reconstruir fíjate, Es que quedó posteriormente. completamente solo. claro. Estaba intentando recordar, pero no lo logro, porque ya a veces hay palabras que se me van. Había un periodista del diario Ara, a lo mejor Neri y Joseba lo recuerdan, que hizo una entrevista Ah, sí, sí, uno que que luego murió, la ¿verdad? publicaron en un libro. Uno que murió, un periodista que murió, ¿no? Exacto, que murió. Sí, sí. Que Hace entrevistaba unos a Sí, años. quien, a digo porque Cyrulnik. es muy breve. A Cyrulnik, un periodista Sí, catalán del diario Ara, sí, que falleció. Si luego me acuerdo, Ah, sí, recuerdo el os ya sé nombre. mando cuál el quieres link, decir. porque Capdevila. Capdevila. exacto, de Vila. Candevila. Es un libro muy pequeño, muy breve. Sí, sí. Mm. Sí, Explica sí, sí. directamente cómo lo vivió él. Es bonita esa entrevista, porque va saltando también de un tema a otro, como es su estilo, pero va abriendo Sí. muchísimos temas y muchos temas muy interesantes desde el punto de vista también político, pero es un hombre comprometido. Sí. A mí me gusta que permite articular. Me gusta, la verdad, las teorías que permiten articularse con otras, que no Claro. es o esto o lo otro, Sí. sino, bueno, Mm. No, Mm. Sí, a mí también. eso está guay.
Ujú. Sí, sí. Bueno, y aquí Luego yo, en su libro lo que hace es unir dos disciplinas, las ciencias del medio ambiente y la ecología con la psicología, ¿no? Es genial. Se articula una ciencia con la otra. Claro. yo quería comentar una cosa que habéis dicho, que nos devuelve al tema anterior de la transexualidad, ¿no? Del otro día, que yo es un tema que no me he metido mucho. En esos ejemplos que explicabas, Pedro, que son conocidos, ¿no? De esos animales que dependiendo de la temperatura cambian de sexo y tal, ¿no? Y bueno, hay ejemplos de ese tipo, ¿no? Claro, eso, el tema está en que si se traslada directamente al ser humano, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro, hay como un salto, ¿no? No eran las anguilas, pero bueno, no sé, hay muchos animales, ¿no? Que dependiendo de la temperatura, la humedad, no sé qué, cambian de sexo. Pero claro, cuando nos debatimos esto en humanos, creo que no es lo mismo, ¿no? Pero es más complejo. Hombre, sí podemos pensar a lo mejor en que igual eso de las conductas de que la tupalla esta monta en la jaula, la tupalla hembra a los machos, es decir, que sí se pueden dar a lo mejor masculinizaciones del encéfalo intraútero pues diferentes y a nivel epigenético que anden pasando cosas que inhiban la reproducción cuando el ambiente es muy malo, ¿no? Que igual se generen Sí. más otro tipo de... Luego la complejidad del lenguaje que también empieza a generar cambios neurohormonales. Ah, pero una cosa es que se produzca una inhibición testicular, pero una Claro. transexualización, pero claro, ligando con el debate del otro día, ¿no? De lo trans, ¿no? Que Neri, que tú que te Sí, has sí, metido, la que más te has metido en el tema, sí, claro, hay estos sí. ejemplos de estos animales un poco exóticos que hay, trasladarlos a hombre y mujer, Por eso yo decía de coña que era pro-trans, Cirulnik. Mm. claro, de alguna forma es Bueno, un es poco... como decir, cuando hablamos, por ejemplo, de lo de la cantidad de niñas, ¿no? El aumento exponencial de niñas que quieren ser chicos, ¿no? O que dicen ser chicos. Es que hoy mismo yo he visto una primera donde una chica me ha explicado esto. Y claro, hay una huida de la maternidad completamente, completamente. Esta me decía, no, no me importa nada. Dice, lo de las operaciones y todo esto, decía, es que no, no me importa nada, porque yo, si acaso, yo adoptaría a alguien, pero nunca sería yo la que querría tener un embarazo, un parto. Es como tener una renuncia a su propia fisiología de mujer, ¿no? Pero como sin ningún problema, ¿eh? Tenía 15 años. ¿Eh? Mm. O sea, bastante. Entonces dices, esto, bueno, veremos en cada caso, ¿no? En cada caso habrá, pero puede haber algo que ha tenido que ver con una masculinización del feto en algún momento, según cómo haya sido el embarazo de la madre, o tiene que ver con que esta niña ahora se le ocurre esto y en cambio hace muchos años o hace 20 años no se le habría ocurrido porque no habría el clima que favorecería este tipo de, ¿no? Ujú. Es que es muy difícil poder hacer podríamos decir, un diagnóstico diferencial en cada caso, ¿no? Bueno, habría que Bueno, rastrear siempre, ¿no? Los temas mentales, porque si claro, hay claro, síntomas mentales, ¿no? Pues bueno, lo primero seguramente de ahí claro, derive, igual es un intento de solución de una ansiedad o alguna angustia por ahí. Claro. claro, claro. Pero digamos como hay, por ejemplo, ahora mismo hay cantidad de gente convencida de que si la niña, cantidad de gente convencida, quiero decir, el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, ¿no? Que quiere que si la niña lo dice, pues ya está, ¿no? La ley le permite cambiarse el nombre y luego hacerse las cirugías que quiera. Y Claro. esto lo están diciendo personas que no son psicóticas. O sea, la gente del Ministerio de Igualdad no creo que sean todos psicóticos, No, no. ¿no? Porque además ahí está el tema claro, puede haber unos cambios epigenéticos, pero los cromosomas X, los cromosomas XY,
estos se cambian, bueno, o de momento no se ha estudiado por lo menos, ¿no? O sea, es que estamos liándola bastante, ¿no? A nivel biológico, ¿no? Sí, sí. Pero No, bueno, Claro, desde no luego sé, tenemos una cultura que es tan compleja y por otro lado mezclado con este estrés que hay, ¿no? Pues no hay un suelo bajo nuestros pies, no hay nada muy claro, pues claro. Pero en evolucionismo hay un concepto que se llama la falacia biológica, ¿no? Que consiste en querer aplicar directamente lo que pasa a los animales a los seres humanos. mm, Y no se puede hacer. O sea, claro que hay animales que matan a los hijos, un montón, a las crías, y son conductas tremendas en la naturaleza. Pero nosotros somos una sociedad constituida de otra manera. Entonces, claro, se está tendiendo a una... No, me recordaba un poco eso, ¿no? Los peces de colores que se cambian el sexo según la no sé qué. Bueno, claro, los peces de colores, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Claro, Hombre, eso, trasladarlo a los humanos es un poco falacia biológica, ¿no? no, Un claro, poco... no se yo puede trasladar. estoy de acuerdo con Joseba, ¿no? Quizá el análisis debiera de hacerse mirando la cultura, porque esto no sucede en África, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en África no y en Europa sí? Yo creo que la diferencia es la cultura de lo inmediato, ¿no? Tanto aquí como en Estados Unidos, la cultura de lo inmediato, la respuesta inmediata, me encuentro mal, dime por qué de manera inmediata, ¿no? Y en ese contexto surge un lobby, como es el de lo trans, que da respuesta inmediata a chicas que decía Neri, chicas con, bueno, dentro del espectro autista que no se identifican y que no, y quizás no puedan identificarse en mucho tiempo, y en un momento temprano, pues, el lobby te da la respuesta inmediata. Pues quizá sí te puedas integrar si cambias de sexo, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso. Bueno, es como una iglesia, ¿no? La Sí. iglesia trans Claro, te claro. da una Pero yo creo respuesta. que ahí, desde el a mí lo que me evolucionismo, impresiona es que esto lo compran los políticos de todos los partidos. No, o sea, esto es el servicio de tránsito de Cataluña funciona desde hace años. No es una cosa solo. O sea, esta ley, la ley trans, la han votado todos los partidos menos Vox y ahora el PP se ha abstenido. O Pero sea, todos los partidos probablemente han por distintos votado. motivos. Por distintos motivos. La izquierda más radical lo coge por unos motivos que, bueno, sustituta un poco de esto del comunismo, la lucha de clases, ¿no? Y ahora viene pues todo este tema de la lucha de Sí, sí. raza o de sexo y demás. Y un poco el centro, la derecha, pues lo coge desde el miedo para no quedarse fuera del carro, ¿no? De lo que hay actualmente. Sí, pero son los partidos, son los médicos, son los psicólogos, o sea, diríamos, los colegios de psicólogos no se pronuncian, Que hay cosas los que hoy en colegios de día, médicos, ¿eh? ¿no? Que hoy en día que Los es como colegios un de tema médicos tabú, ¿no? Que se han son... pronunciado. Mm. ¿Mm? O sea, es Es muy poco popular. un fenómeno social muy impresionante, ¿no? Pero es que la propia ley te Muy poco impide popular, dice. pensar. Digo yo, que no es fácil, porque claro, te opones a, a una y eres tachado rápidamente de retrógrado Eso es, y sostener esto frente al efectivamente. grupo es complejo. No, solo quería añadir también que no solo son las farmacéuticas, porque en la India no está la presión de la farmacéutica, que no digo que no esté todo la presión de la farmacia, pero están los IGRAs, que allí es un fenómeno muy antiguo y según en qué entorno muy valorados los transexuales en la India y según en qué entorno también muy maltratados y muy despreciados. Pero esta experiencia de elegir un sexo distinto al que el cuerpo te define, ahora aquí se ha, yo diría, como extendido muchísimo y habría que ver qué factores, ¿no? Pero vaya, no es un Claro, factor, no es algo ajeno en otras culturas. no, lo que pasa es que lo que es llamativo de nuestra cultura es la extensión que se está dando esto ahora y la aceptación, diríamos, colectiva
de algo que sí, que es lo que dices tú, en la India siempre ha habido unos personajes que, ¿no? que eran valorados y Sí, todo, sí, pero no creo que no había una plaga de hijras o hijras, como se no. llamen, ¿no? Mm. Ujú. Ujú. No, y luego hay otro factor que también es muy importante y es que en psiquiatría lo que tiene que ver con castigos, multas, temas de tipo disciplinario, era una cosa que se había cuestionado mucho, ¿no? Y ahora hay, el otro día había un artículo en la revista Norte, no sé si lo viste, es la que saca Iñaki Márquez en Bilbao, ¿no? No, Pues estaba muy bien, creo que lo escribía uno de estos clásicos de psiquiatra de la AEN, clásico, ¿no? Decía, hombre, es que estamos en un movimiento disciplinario. Habíamos huido de lo disciplinario en psiquiatría, ¿no? Y ahora hay castigos, hay multas, creo que hay hasta cárcel, ¿no? Claro, es muy complicado para tantos años luchando contra lo disciplinario, contra lo... Qué contradicciones, ¿no? Quizá no sabemos movernos de otra manera, aunque tratamos de negárnoslo a nosotros mismos. Mm. Sí, sí, es todo un debate muy, muy... Ujú. No Yo sé si creo lo que aquí hablaste, sí que el evolucionismo... sí, Perdón. no sé si lo hablaste en la sesión anterior, por el tema de la transexualidad, había hablado del cambio de chicas a chicos, ¿no? Y por este tema de ambiente, bueno, difícil y esa masculinización, pero y al revés, en los casos en los que los chicos manifiestan el deseo de cambio de sexo, no sé si es que es menos frecuente o cómo se explica eso. No, lo Es que menos ahora ahora, ¿no? Vosotros que se ha sabéis más. presentado justamente esta semana he participado en una mesa en la que se presentó un informe sobre cómo ha cambiado la demanda en el servicio de tránsito de aquí en Cataluña, y el Mm. título del informe era de hombres adultos a niñas adolescentes. Pero es decir, que antes los que pedían transicionar eran más hombres adultos, o sea que no, que ahora lo que había cambiado era el tipo, pero hombres adultos siempre ha habido y también chicos adolescentes. Muchas veces la transición viene porque primero no son aceptados, son niños con orientación homosexual y que no son aceptados como homosexuales y entonces deciden decir, bueno, pues Claro. ya está, no soy gay, pero soy trans, ¿no? Esto Mm. es una cosa bastante frecuente. No sé, Ujú. Begoña, si tienes esta misma experiencia tú, que dices que has visto casos de transexualidad, ¿no? Bueno, no sé que si me ha la escuchado, experiencia pero que tengo lo que es poca que... porque No, tampoco son tantos. Sí, te escucho bien. Yo sí. Yo Vale, a ti te vale, escucho vale, bien. A lo mejor vale, a vosotros eh, a mí no siento. Siento no no tener tanto. mejor cobertura. Vale, vale. No, Siento. yo lo que decía es que, por ejemplo, explico un caso, ¿no? Un caso de un niño que le gusta el ballet, que le gusta bailar, ¿no? Y que es, ¿sabes? Como lo del Billy Elliot, ¿no? ¿Recordáis la película de Billy Elliot? Bueno, pues es como Sí, un niño que vive aquello era un niño que vivía en un ambiente de mineros y tal, ¿no? Y que les costaba mucho aceptar que bailara y que fuera un bailarín, porque esto de ser bailarín era cosa de gays, ¿no? Pues bueno, este niño que yo conozco, este no es un paciente mío, este es un caso que conozco, que es que este niño le gusta hacer ballet, le gusta hacer ballet, pero en el colegio se le ríen porque le gusta hacer ballet y le dicen que esto es cosa de gays, etcétera. Y entonces este ha decidido que es trans. Ha pasado de gustarle el ballet a, a que se le burlen y le hagan bullying y a decir que es trans. Y su padre, esto lo sé porque es un amigo de mi marido, que le preguntó, ¿qué tal tu hijo? Porque sabía que su hijo hacía ballet y todo esto, y se lo preguntó como una curiosidad normal, de cómo le va el ballet, como cuando preguntas por una afición o por una cosa quizá profesional del chico. Y el padre le contestó, ¿cómo? Por ejemplo, le preguntó, ¿qué tal Pepe? ¿No?
Y el padre le contestó, María. Y entonces mi marido se quedó a cuadros, dice, ¿cómo María? Y entonces le explicó. Pero el padre ya lo tenía tan asumido que no se acordaba de que hacía un año que no lo había visto. A mi marido era una cosa profesional, ¿no? De que no tiene nada que ver con lo psicológico ni nada. Y el padre ya le corrigió el nombre, le dijo, ¿no? Y le explicó que el origen había sido esto, que el chico quería bailar, se le burlaban en el colegio, le hacían la vida imposible y decidió que estaría mejor siendo bailarina. Ya está. Claro, yo no sé qué será en el futuro, pero parece ser que una de las diferencias también de modificar de hembra a varón y de varón a hembra, como son procesos hormonales distintos, el de varón, o sea, que el trans hombre que pasa a cuerpo mujer, parece ser que hay un acortamiento de la vida de unos 10, 15 años, ¿eh? Ya. Entonces, no son unos tratamientos hormonales inocuos para el Desde cuerpo. luego. No, es tremendo, es como una cosa completamente experimental, usando como conejillos de indias a toda una generación joven, ¿no? Bueno, es algo un poco psicótico, decías tú, ¿no? Que Claro. hablar psicótico, es verdad que es algo que es psicótico, es una cosa que, bueno, esperemos que se pase, pero ahora mismo parece imparable. El sentido común tendremos que irlo imponiendo, pero a ver. Yo creo que aquí el debate es interesante desde el punto de vista evolucionista, ¿no? Que es un poco lo que intentamos también aquí pensar, ¿no? Cómo quizás estamos confundiendo evolución cultural con evolución biológica, ¿no? Y aquí no ha habido ninguna evolución biológica en 3 meses. Cultural sí, ¿no? Eso. Y terrible, Claro. pero también es evolución, ¿no? Quizás Claro. el evolucionismo podía ayudar en este debate, ¿no? Pues evolución cultural, pues está muy bien. Bueno, es un tema, ¿no? Pero, por favor, no biológica, ¿no? Claro, es la transexualidad como respuesta a un malestar, ¿no? Eso es. Es la nueva cultura que ha construido esto. Un nuevo tratamiento de la depresión, la transexualidad. Claro. Pero quizás el evolucionismo le da como, lo puede definir un poco, ayudar en esta confusión tan tremenda que hay, ¿no? Claro que es un cambio, claro que es una evolución y esto se da mucho, pero hay un tipo que es biológica y otra que es cultural y otra que es, no sé, me parece que en el debate este se ve un poco eso, ¿no? Bueno, tú dices lo de un nuevo tratamiento para la depresión, pero pienso que, por ejemplo, ¿cómo es esto? En el DSM le han cambiado, no hay disforia de género, sino incongruencia de género. O sea, como si no pudiera haber disforia, o sea, depresión, diríamos, o sea, que uno esté triste por su género, no, sino que es solo incongruencia, como si la incongruencia no generara ningún malestar, ¿no? O sea, esto ha cambiado el nombre que tiene esto, el diagnóstico en el DSM, ¿no? O sea, ¿pero qué significa que se cambie disforia por incongruencia? ¿Qué quiere decir? Que la incongruencia no produce ningún tipo de o disforia o ansiedad o nada, no produce ningún síntoma la incongruencia. No, porque Esto es muy llamativo, ¿no? Lo que comentaba Agustín, ¿no? Que rápidamente pues te dan una respuesta, pues ya está, pues, el tratamiento de hormonas y rápidamente ya está, ¿no? No pensamos más y ya está. Eso es. Que, si os dais cuenta, se intenta intervenir sobre la propia deriva de la cultura como de una manera quirúrgica, sustituyendo palabras, también en cuestiones antiguas, ahora están cambiando películas de antes, les cambian el lenguaje, es absurdo porque hace que no pueda uno pensar, es como si de repente llegara algo religioso, una religión que no te permite, es peor que la de antes, ¿no? Porque no te permite... Sigue, la censura sigue ahí, ¿no? Mucho tabú, ¿no? Ahora me ha gustado este lema que se me ha ocurrido con esto que has dicho tú, ¿no? De decir, contra depresión, transición. El nuevo antidepresivo, ¿no? El nuevo antidepresivo.
Un poquito de testosterona para hacer y un fuera. poco de... Exacto. Estos días también oía a una especialista de Madrid que decía, esto creo que ha salido en los medios, ¿no? Es como si a una anoréxica le recetaras una cura Sí, de adelgazamiento, porque es lo que ella quiere, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, Sí, pero la cultura del inmediato. Mm. es tremendo, es todo Sí, un... vaya protección, ¿no? Vaya protección de los menores. Vaya. Claro, Qué claro. cosa más absurda. todo un Pero debate. esto se presenta como derechos humanos, ¿eh? Como derechos se presenta, como defensa de los derechos humanos. Esto es muy, es el mundo, como, Eso es ¿no? por no La pensar perversión del lenguaje. por no pensar desde lo complejo, ¿no? ¿No? Lo que decía Pedro Sí, en el exacto. inicio de Aquí la viene charla. perfecto lo que has Claro. planteado, Pedro, y la complejidad evitaría este tipo de... ¿no? Eso es. Exacto. Claro, pero fíjate que esta charla nuestra de complejidad no se puede emitir. Porque Clandestino. Solo se puede hablar censura. como forajidos de la ley aquí. Verás tú, como Por vengan ejemplo, A la como noche, vengan ¿no? los Aquí. grises esta noche. Así que oye, bueno. de todas formas os voy a mandar, porque mira, esto que os he explicado, que el jueves presentamos este informe, lo presentamos en un centro cívico que es del ayuntamiento. El ayuntamiento de Barcelona está Ada Colau, que es completamente pro-trans, ¿no? Claro. Entonces, yo pensaba que vendrían los transactivistas a reventar el acto, lo mismo que cuando fueron Marino Pérez y Sí. José Rasti, ¿no? A la Casa del Libro y tuvimos que salir corriendo porque vinieron Joder, a qué protegernos fuerte. los Mossos, pero para desalojar el local. Bueno, entonces yo iba con miedo. Este jueves fui con miedo, pero fui igualmente. Y entonces no hubo nada, no vino nadie. O sea, como estamos en vísperas de campaña electoral para las municipales, no hubo ningún tipo de reacción en un local municipal, porque supongo que no les interesa en este momento que haya cosas de este tipo. Y entonces, pero entonces esto está grabado, yo os lo mandaré y veréis, no lo digo porque dices que somos como unos forajidos, bueno, pues este jueves yo estuve como una forajida, pero no pasó nada. Está filmado y os lo mandaré ahora al chat la semana que viene, porque supongo que ya lo tendré. Y ya veréis como, además que es muy interesante porque hablaban las autoras del informe y luego habló una estudiante de medicina donde explicó lo que les enseñan en medicina ahora mismo a las estudiantes, era una de cuarto, y luego habló uno que se dedica a hacer periodismo científico, no sé qué, explicando cosas. Bueno, os lo mando, ya está. Solo os advierto que os lo mandaré y lo tenéis para comentarlo el próximo día. Interesante. Bueno, el próximo día o cuando sea, me refiero. Bueno, va avanzando el reloj, ¿no? No sé si... Sí. ¿A quién le toca la siguiente? Eso. Menda. ¿A ti? Luego nos mandan lo que nos toca leer. Que busquemos. Sí, ¿Y sí. de qué tratará el día siguiente, Joseba? Bueno, todavía no lo he acabado de... Creo que presentaré 2 o 3 teorías que he leído por ahí evolucionistas sobre la depresión. ¿Qué ventajas podría tener la depresión? Será más evolucionista, más... Vale, vale. son teorías, a mí por lo menos me han parecido muy interesantes, ¿no? Explican mecanismos depresivos o funcionamientos depresivos que son difíciles de explicar de otra manera, ¿no? Y creo que el evolucionismo aporta por lo menos sugerencias, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos servirá para debatir, Qué guay. habrá discusión. Muy bien, Os muy mandaré, bien. bueno, el texto, os mandaré alguna referencia. Ya os puse un libro, está puesto en nuestro WhatsApp, un libro en el que está recogida fundamentalmente esa teoría. Si miráis para atrás en el WhatsApp, está, pero os volveré a Ajá. enviar, ¿eh? Y la referencia de un par de artículos también que desarrollan otras teorías complementarias, ¿no? Os adelanto un poco la teoría que relaciona, que plantea que la depresión es como el depresivo es como un huelguista,
la idea de que otra teoría es de que la depresión está ligada a la humillación del grupo. Bueno, y que explica desde La humillación del grupo. la humillación, la Sí, humillación. O sea que, bueno, explica por qué, pero como habéis dicho antes, el planteamiento es que nuestra mente está constituida cuando éramos un grupo pequeño, como me parece que decías tú antes, ¿no? La mente está constituida está hecha en tiempos que éramos un grupo pequeño, y esas conductas están hechas cuando lo que tú haces incide sobre el grupo. Pero ahora, ¿a quién narices le importa que tú hagas algo en un bloque de 500 apartamentos, ¿no? Ya te puedes tirar por la ventana, que le importa, ¿no? Pero si era un grupo pequeño, si tú no hacías una cosa, todo el mundo lo notaba. Entonces, como que son mecanismos que la evolución ha seleccionado que han podido tener sentido, ¿no? El huelguista que no rema porque cree que no le hacen caso. Bueno, está muy bien explicado, ¿eh? O la humillación, en el fracaso, no es lo mismo fracasar que ser humillado. Son teorías, a mí me han parecido muy, muy bonitas, ¿no? Y ligan mucho con los planteamientos más dinámicos de psicología social, ¿no? Y bueno, creo que será bonito comentarlas. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Muy bien. ¿Cuándo nos toca? Recordaros que lo nos hacemos el segundo lunes cada 2 meses, y si no me equivoco, que ya puede ser, sería en el mes de mayo, el 8 de mayo. Creo que es el segundo lunes de mayo, de aquí a 2 meses. Vale. Fenomenal, apuntado queda. Os enviaré también el link unos días antes para recordaros la fecha, y os enviaré el link de un par de artículos y tal, por si tenéis un poquito de tiempo para mirar el tema. Muy bien. Genial. Quería agradeceros al grupo porque es súper interesante, súper rico. Bueno, Ayuda a abrir mente, a pensar. Y quería agradeceros la iniciativa de hacerla y la conversación de hoy. Gracias. Muchas gracias. a todos, ha sido muy, muy bonito todo. Muy bien, pues hasta pronto entonces. Vale, pues buenas noches a todos. Nos vemos pronto. Venga, hasta luego a Venga. todos. Gracias. Adiós a todos. Adiós.